Bueno, en esta sección vamos a ver lo que son límites, ¿listo? Y cómo calcularlos. Entonces, antes de empezar, ¿por qué son importantes los límites? ¿Sí? Entonces, así como en la vida real eh, existen límites para ciertas cosas, pues asimismo se definirá el límite matemáticamente. Entonces, por ejemplo, si tenemos un bloque al cual se le puede aplicar una fuerza, ¿sí? Entonces imaginemos que estamos aplicando una fuerza por este lado, ¿listo? Y una fuerza por este lado. Bueno, entonces si el material pues se le hace demasiada fuerza, ¿sí? Una fuerza por este lado y una fuerza por este lado. Si a este material se le hace demasiada fuerza, pues ¿qué sucederá con el material? Pues el material tendrá a deformarse, ¿no? Después de aplicada la fuerza, pues este tendrá a adquirir esta forma, ¿listo? Arrugado a los lados, ¿listo? O en sentido contrario, ¿sí? Por ejemplo, si a ese cuerpo se le aplica una fuerza en sentido contrario, pues este cuerpo pues también tenderá a deformarse. Por ejemplo, si le aplicamos una fuerza en este sentido, pues el cuerpo tenderá a deformarse. ¿Listo? Entonces, después de aplicada la fuerza, pues el cuerpo tenderá a verse pues de esta forma, ¿no? En forma un poco más estirada, ¿no? Digamos así. ¿Listo? Entonces, significa que para no deformarse, ya sea aplicando una fuerza hacia el interior o eh, comprimiéndola o expandiéndola, quiere decir que este material tiene un límite, ¿sí? Un límite al cual existiera una fuerza tanto de comprensión, ¿sí? Entonces digamos aquí existe un límite para ser comprimido, y aquí existe un límite en el cual no va a existir la deformación, en el cual límite para dilatarse o expandirse, listo. Entonces quedar bajo estas condiciones, listo. Entonces, así como tenemos esta concepción de límite, asimismo pues ocurrirá en un proceso matemático, listo, para una función dada. Bueno, entonces, ¿por qué son tan importantes los límites? Pues los límites nos sirven. Entonces aquí vamos a escribir importancia de los límites, ¿sí? Importancia de los límites. Estos pues sirven, por ejemplo, para calcular la pendiente la pendiente de la recta sobre un punto dado en una curva, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos una gráfica de esta forma, ¿sí? Y esta es nuestra gráfica, entonces imaginemos que esta es la posición, ¿sí? Este es el tiempo y esta es la posición de una partícula que se mueve, ¿listo? Entonces, si yo quiero calcular la velocidad, pues la velocidad sin aplicar límites, pues tendríamos simplemente que unir dos puntos, utilizar un punto de acá, ¿sí? Y trazar una recta secante que pasa por ahí, ¿listo? Por esos dos puntos. Sin embargo, ya cuando este t, digamos, cuando este delta de t
pues tiende a cero, ¿sí? Entonces quiere decir que el límite, cuando esto tiende a cero, entonces ahí es donde se aplican los límites, ¿listo? Entonces, si yo quiero calcular exactamente la velocidad en este punto, ¿sí? Si tenemos nuestra función aquí nuevamente, entonces aquí, bueno, aquí tenemos nuevamente nuestra función, ¿listo? Y entonces aquí tenemos la posición del tiempo y la posición. Entonces, si yo quiero calcularla en este punto exactamente, pues lo que debo hacer es expresar eso como un límite, ¿sí? O sea, tomar el límite cuando ese delta de t, ¿sí? Entonces aquí te pasará una recta tangente por ese punto, ¿listo? Y entonces aquí estamos diciendo que este es el valor de delta t, ¿no? Pero aquí este era mi punto anterior, digamos que este punto, bueno, corresponderá a este punto y este a este punto. Entonces, ¿qué pasó aquí con delta t entre los dos? Pues aquí decimos que aquí se aplica el límite cuando delta t tiende a cero, ¿sí? Puede ir por este lado, por izquierda o por derecha, pero entonces para el cálculo de la recta tangente en un punto dado la curva, ahí aplicamos el límite. Asimismo, esto es de la parte de cálculo diferencial. Ya en cálculo integral podemos utilizar el límite si nosotros tenemos una función de este estilo. ¿Sí? Bueno, entonces si tenemos la función de este estilo, aquí tenemos x, aquí tenemos y. Entonces, por ejemplo, sin el límite, pues yo podría calcular, o sin el cálculo, sin el límite, pues si tengo una función, de este estilo, ¿sí? Si tengo una función de este estilo, entonces, ¿cómo calcularía el área bajo la curva? Entonces, el área bajo esa curva tendría que hacer pequeñas aproximaciones de rectángulos. Bueno, entonces aquí sí tendría que hacer aproximaciones de rectángulos, listo, y decir que esa es el área bajo la curva, listo. Entonces aquí tengo un número definido de rectángulos, 1, 2, 3 y 4, entonces tendría que hacer una aproximación para calcular el área bajo esta curva. Sin embargo, con el límite, sí, el límite, si aquí aplicara cada uno de estos cuadros, podremos llamarlos, bueno, esto sería el área 1, el área 2, el área 3 y así sucesivamente. Sin embargo, el área 4. Sin embargo, si el área, si tuviese infinito, entonces podemos decir en el límite cuando n tiende a infinito, donde n pues va a ser el valor, el subíndice del área, ¿sí? O sea, si estos recuadros fueran infinitos o tuviesen al infinito, pues ahí aplico la definición del límite para calcular el área exacta bajo la curva. ¿Listo? Entonces esas son las aplicaciones del cálculo, ¿sí? Esto ya lo vamos a profundizar más en la parte de derivación y ya en un curso de integración pues se profundizará en esta parte, ¿sí? Entonces aquí no hemos calculado ningún límite, no hemos hecho nada, sino simplemente se ha dado el ejemplo en donde es que se aplican los límites y cómo un límite, pues así como funciona en la parte real, ¿sí? Donde este material tenía un límite para no ser deformado, pues en la parte matemática se va a aplicar ese concepto. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos a empezar la parte de cálculo de límites gráfica y numéricamente. Bueno, entonces, límites, listo. Entonces,
gráfica y numéricamente. Gráfica y numéricamente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular un límite gráfico? Entonces, para eso vamos a tomar un ejemplo. Entonces, como ejemplo, vamos a tomar una función. ¿Sí? Ejemplo. ¿Listo? Vamos a tomar una función, la función f de x igual a ¿quién? A x al cubo menos 1, ¿listo? Y esto sobre x menos 1, ¿listo? Bueno, entonces desde la parte gráfica, bueno, aquí podemos ver que esta función se indetermina si el valor de x es igual a 1, ¿cierto? Entonces, cuando x es igual a 1, pues la función se indetermina, ¿no? Indetermina. ¿Por qué? Porque tenemos, si x lo reemplazamos aquí por 1, nos va a quedar ¿qué? Nos va a quedar 0 en la parte de arriba, ¿cierto? Si reemplazamos, bueno, hagámoslo paso a paso. Entonces 1 al cubo menos 1 sobre 1 menos 1, ¿sí? Y eso nos va a dar 0 sobre 0, y esto es indeterminado, ¿no? Indeterminado. Bueno, entonces resulta que en ese punto se indetermina la función. Sin embargo, se puede calcular el límite, ¿sí? Para ese punto de x igual a 1. ¿Listo? Entonces, ¿cómo calculamos el límite? Entonces, gráficamente, ¿sí? Gráficamente, pues podemos tomar el Wolfram alfa, ¿listo? Y graficar esa función. Entonces, la función que tenemos es el x al cubo, ¿listo? Entonces hacemos paréntesis, le damos x elevado al cubo, ¿listo? Menos 1, cerramos paréntesis, que esa es la parte de arriba, dividido, entonces abrimos paréntesis, x menos 1, ¿listo? Esa va a ser nuestra función, ¿no? Entonces vamos a darle ir, ¿listo? Y entonces la gráfica de esta función es esta que aparece acá, esta que tenemos acá, ¿listo? Entonces, bueno, esa la vamos a copiar y pegar. Entonces ya aquí en nuestro libro ya aparece esa función, ¿listo? Entonces gráficamente vamos a ver lo siguiente, qué pasa o cuánto vale el límite para esa función. Entonces gráficamente entonces, ¿qué va a suceder? Entonces si nosotros observamos que en x igual a 1, entonces ¿qué valor tomaría la función? Entonces en x igual a 1 observamos que la función equivale a 3, ¿listo? Bueno, ahí está corrido un poco, es por el programa, ¿sí? Nos damos cuenta que está corrido un poco y aquí está corrido un poco, pero realmente es por el programa. Entonces, realmente ahí la función no está definida, ¿sí? Ahí no está definida, ¿listo? Entonces, realmente lo que tiene la función es un hueco, ¿sí? Va a tener es un hueco en ese sector. Entonces, esto se simboliza así, con un hueco. ¿En donde? En x igual a 1, ¿listo? Entonces, si hacemos un zoom de esto, ¿sí? Si hacemos un zoom de esto, entonces, ¿cómo nos va a quedar? Eso es lo que observamos aquí, ¿listo? Que en el punto 1, entonces la función va a tener un hueco aquí, ¿listo?
¿Por qué? Porque ahí no está definida nuestra función. ¿Listo? Entonces la función va a estar por acá y por acá. Eso es lo que tenemos al ampliar esta imagen. ¿Listo? Sin embargo, se puede definir la función tanto por izquierda, decimos por izquierda, por derecha, perdón, cuando viene disminuyendo los valores de x. Listo, aquí vemos que es 2, 1.5, 1, entonces por izquierda. Listo, entonces ese comportamiento es por derecha, perdón, por derecha, por derecha, y este comportamiento de por acá es por izquierda, por izquierda. Listo, entonces este punto equivalía al punto que 1,3. Listo, entonces gráficamente si existe un punto para el cual f está definida. ¿Listo? Entonces gráficamente decimos o podemos decir que el límite, ¿sí?, que el límite de esa función, el límite, ¿cuando qué? Cuando x tiende a 1, cuando x tiende a 1, entonces le hace el límite cuando x tiende a 1 ¿de quién? De la función f de x. ¿Listo? Pero entonces, ¿quién era la función f de x? Entonces podemos reescribir esto como el límite cuando x tiende a 1, ya sea por izquierda o por derecha. ¿Listo? ¿De quién? De la función x al cubo menos 1, todo esto dividido entre x menos 1, y esto pues es el valor que toma la función para ese punto. Entonces nos damos cuenta que equivale a 3. ¿Listo? Entonces el límite de esa función gráficamente nos da que es igual a 3. ¿Listo? Entonces decimos que el límite es el valor que toma la función en x. ¿Listo? Eso es el límite, el valor que toma la función en x. Entonces esa es una de las formas, ¿no? Existe otra forma, la otra forma es la forma numérica. Listo, aquí les hablaba de gráfica y numéricamente. Listo, aquí esto trae tilde, numéricamente. Numéricamente, listo. Y la otra forma es la analítica, listo. Entonces, matemáticamente hablando, existen tres formas de resolver un problema. Puede ser desde la parte gráfica, desde la parte numérica o desde la parte analítica. ¿Listo? Analítica. ¿Listo? Sin embargo, esta la vamos a ver en otra sección. ¿Listo? Entonces, pero la forma de resolver un problema matemático es gráfica, numéricamente o analíticamente. ¿Listo? Bueno, entonces ya vimos la parte gráfica para hallar ese problema o ese límite para esa función. Entonces ahora vamos a ver la parte numérica. Entonces, límite numéricamente. Numéricamente. ¿Listo? Entonces, el límite numéricamente, ¿cómo lo hallamos? Entonces definimos nuestra función f de x igual a ¿quién? A x al cubo, si vamos a tomar la misma menos 1, sobre x menos 1. X menos 1. Entonces numéricamente lo que tenemos que hacer es darle valores a una función, a x, en este caso darle valores a una variable para hallar otra variable. Entonces los problemas numéricos en lo que se hace siempre es eso, darle valores a una variable para hallar otra variable. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? Entonces lo que se puede hacer es sacar una tabla. ¿Listo? Entonces vamos a sacar una tabla.
Entonces, listo. Aquí cerramos y aquí cerramos. Listo. Y entonces vamos a dividir esta tabla en partes. Entonces aquí tenemos una parte. Vamos a ver la estándar alcance. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, qué pena. 8 y 9. Bueno, ahí si puede alcanzar otra. Añadámosle otra. Entonces, 10. Listo. Entonces, ahí tenemos nuestra tabla. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues darle valores a X. Listo. Y darle valores a F de X según esta función. ¿Listo? Sin embargo, no se le puede dar cualquier tipo de valor. Aquí el valor que le vamos a obtener es cuando se indetermina la función. Entonces recordemos que en x igual a 1, ¿sí? Esta función se indetermina. Entonces el objetivo, ¿sí? Indetermina. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es darle valores cercanos, muy cercanos a 1. ¿Sí? Entonces el objetivo, voy a copiar aquí el objetivo, listo. Entonces dar valores a X muy cercanos, listo, a 1. Bueno, eso se puede hacerlo en Excel. Aquí, bueno, lo puede hacer a mano con calculadora. En Excel saldría rápidamente. Entonces, ¿cómo hacemos? Entonces lo que hacemos es darle valores a X. Entonces, el valor que le vamos a dar es de 1. Lo ponemos aquí en la mitad. ¿Listo? Y bueno, voy a borrar este pedazo. Ya sabemos que en X igual a 1 se indetermina esa función. Y entonces aquí vamos a decir que por este lado X tiende a 1 por izquierda. ¿Listo? X tiende a 1, ¿sí? Por izquierda. Cuando va de aquí para allá, ¿no? De aquí para allá. Y por este lado entonces diremos que X tiende, ¿sí? Tiende a 1 por derecha. ¿Listo? Entonces, cuando va de aquí para allá, entonces decimos que X tiende a 1 por derecha. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso de que tiende a 1 por izquierda y por derecha? Entonces, si tiende a 1 por derecha, entonces quiere decir que van a ser valores superiores a 1, ¿sí? Pero también tienen que ser cercanos. Por ejemplo, un valor cercano es 0.01. ¿Listo? El siguiente valor sería 0.1. ¿Listo? Otro valor sería 1.1. Y ya como último valor tendríamos 1.25. Entonces des en cuenta que se va aproximando cada vez más a 1. Ahora por izquierda son valores muy cercanos a 1, pero menores que 1. Entonces aquí puede ser, por ejemplo, 0.9999, ¿sí? Aquí puede ser 0.99, aquí 0.9 y aquí ya podemos darle 0. Por ejemplo 75. ¿Listo? Como que tiene la misma distancia de aquí hasta acá que de acá hasta acá.
¿listo? Lo mismo entre este y este, igual distancia de aquí hasta aquí y de acá hasta acá. Entonces, aquí decimos que ¿qué? Entonces, al hacer esos cálculos, entonces calculamos, si reemplazamos aquí 0,75 en esta función, ¿listo? Entonces usted lo puede hacer allá con calculadora, eso le va a dar 2.313, ¿listo? Para 0,9 reemplazamos aquí en la función, entonces aquí le va a dar 2.710, ¿listo? Para la siguiente función entonces le va a dar 2.970 para 0,99, entonces 2.970, ¿sí? El de acá, y para el siguiente le va a dar 2, entonces 2.997, este es el punto. Entonces nos damos cuenta que aquí se va acercando cada vez más a qué valor, ¿sí? El objetivo es hallar este valor de acá. Entonces nos damos cuenta que esto se va acercando cada vez más a 3, ¿no? Empieza 2.3, 2.7, 2.9, 2.99, ¿no? Entonces quiere decir que por este lado, ¿sí? Por este lado, entonces... Por este lado, entonces decimos que f de x tiende a 3. ¿Listo? F de x tiende a 3. ¿Listo? Ahora, por el otro lado, entonces, por el otro lado, tenemos que si calculamos aquí en 1.25, esto nos va a dar 3.813, ¿listo? Para 1.1, reemplazando en esta función, entonces lo hace usted con calculadora, 3.310, listo. Aquí reemplaza, entonces para 0.01 la función nos va a dar 3.003 y aquí, perdón, 3.030. Listo. Y para este valor nos va a dar 3.003. Entonces des en cuenta, ¿no? A medida que va acercándose por derecha, entonces esto tiende a tomar el valor de 3, ¿no? Tiende a ser muy próximo a 3. Entonces por este sector decimos que f de x, ¿listo? F de x tiende a 3, ¿listo? Entonces, bajo este criterio, entonces podemos definir que el límite numéricamente, entonces podemos definir numéricamente, entonces numéricamente, listo, entonces numéricamente, ¿qué definimos? Que el límite, listo, cuando x tiende a ¿dónde? Cuando x tiende a 1 de la función que es ¿quién? X al cubo menos 1 sobre x menos 1, y esto es igual a ¿quién? Pues nos damos cuenta que tiende a ser 3, ¿no? Entonces podemos decir que en x igual a 1 el límite equivale a 3. ¿Listo? Entonces esa es la parte numérica para hallar los límites. ¿Listo? Entonces, como definición, entonces decimos, ya definiendo, entonces podemos decir que si f, bueno, sí, definición, listo. Entonces, si f de x, ¿sí? Si f de x se acerca arbitrariamente listo, a un número
número L cuando X tiende a C por cualquiera de los dos lados, ¿sí? Cuando X tiende a C por izquierda o derecha, listo. Entonces, bueno, vamos esto de acá. Entonces podemos decir que que el límite, ¿sí? Que el límite, cuando X tiende a C, ya sea por izquierda o por derecha, de la función f de X, esto va a ser igual a ¿quién? A L, es decir, a un número L. Entonces, esta es nuestra parte, es como la definición, ¿listo? O la descripción informal del límite, realmente es eso, ¿listo? Bueno, otro ejemplo, ¿sí? Otro ejemplo que podemos tener es el siguiente. Entonces, ejemplo, entonces nos dicen hallar el límite, hallar el límite cuando X tiende a 2, listo, donde F se define como entonces f de x se divide en dos funciones, ¿sí? Entonces va a valer 1, listo, cuando x es distinto de 2, cuando x es distinto de 2, y 0 cuando x es igual a 2, listo. Entonces ya para la parte de la solución, ¿sí? En la parte de la solución, entonces aquí tenemos nuestra gráfica. Entonces en la parte de solución, como les digo, entonces esto se puede desarrollar gráficamente, ¿no? La gracia es que se grafique gráficamente, listo. Entonces aquí si se dan cuenta, pues para cualquier valor de x, la función vale 1, listo, o sea, x vale 1, pues la función vale 1, si vale 1.5 vale 1, ¿sí? Y así, sí, si quitamos este valor, este es 1, ¿no? Aquí vale 1 la función, en este pedazo, ¿listo? Entonces, para 3 vale 1, o sea, entonces para cualquier valor de x, ¿sí? La función vale 1, excepto en x igual a 2, por eso es que aquí en este punto tenemos un hueco, ¿listo? Y la función pues va a valer 0 para x igual a 2, ¿sí? Sin embargo, pues gráficamente observamos, o si graficáramos, si utilizamos la tabla de gráficas, observaríamos que pues x vale 2, vale 1, perdón, tanto por izquierda como por derecha, ¿cierto? Entonces aquí por este lado, ¿cierto? Tiende a 2, por este lado, entonces tiende a 2, listo, perdón, tiende a 1, listo, porque la función vale 1, y por este lado, pues la función también tiende a 1, listo, perdón, corremos, entonces tiende a 1, listo, o sea, f de x tiende a 1, ¿no? O sea, f de x tiende a 1 por izquierda y f de x tiende a 1 por
derecha, ¿sí? Porque x toma cualquier valor. Entonces, bajo este contexto, aunque tengamos este hueco acá y la función valga 2 acá, podemos decir que el límite, ¿sí? Límite, qué pena, luego el límite, que el límite cuando x tiende a 2, ¿sí? De la función f de x, esto nos va a dar igual a 1, ¿listo? Teniendo en cuenta este análisis gráfico. Bueno, entonces con eso dejamos lo que es límites gráfica y numéricamente.